Hola, ¿qué tal? Yo aquí bien, tirando. Bueno, pues tenía muchas ganas de volver a retratar a Lluís Canut, que es uno de los bartorrosellistas también históricos que de vez en cuando, pues, hace artículos en Mundo Camprubitivo, normalmente los domingos, Mundo Sandritivo, Mundo Novita, Mundo lo que queráis, menos Mundo Laporta. Y ha hecho un artículo, bueno, increíble, justificando, como diciendo, que Novita lo hizo muy bien fichando a Dembélé. ¿Lo habéis visto cómo ha ganado la Champions con el PSG? ¿Lo habéis visto? Le pueden dar el Balón de Oro. Ojalá se lo den antes que a Lamine Yamal o a Rafinha o a quien sea del Barça, claro. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, Lluís Canut, canutazos, sus canutazos, parece que se los fume, como su apellido lo indica, los canutos. Pues Dembélé, la apuesta de Robert que cierra bocas, vamos a defender a Robert, que era un paquete fichando, y que eligió a Dembélé en su día a pagar lo que pagó cuando había que fichar un jugador después de la marcha de Neymar. Pues vais a ver y vais a alucinar, porque esto lo vi el otro día y dije, esto tenemos que hablar, porque esta vez no se lo voy a dejar pasar. La barbaridad de artículo que se marca aquí con Dembélé, para defender a su amiguete Novita, a su amiguete Bartomeu de su día, pues, a toro pasado 10 años después, bueno, 10 no, 8, hablar de esto para decir que Novita lo hizo bien, la culpa, yo que sé, es de Laporta también, que no estaba en el club, pues también es de Laporta. Mira, vais a flipar. El verano del 2017, la inesperada marcha de Neymar al PSG cogió al Barça con el pie cambiado, claro, en plena gira por Estados Unidos. Nadie imaginaba la fuga del astro brasileño, empezando por los propios compañeros como Piqué, y su pronóstico fallido se queda. La marcha de Ney dejó 220 millones de euros, mentira, 222, que esa era la cláusula exacta. Qué gracioso, le vamos a poner una cláusula que haga 222, en vez de poner una de 500 o de lo que fuese en su día, que lo podía haber hecho también. Pues no, oye, así lo podíamos vender también, nos lo podía robar el PSG, qué listos somos. Bueno, qué listos era el Novita en su día. Pero ahí todo bien, todo perfecto, y nos lo gastamos en Dembélé todo, claro. Bueno, dudas menos para uno, Rubén Fernández, y así nos fue. El secretario técnico, que era un paquete, fichado por Bartomeu tras las elecciones. ¿Y cómo recalca todo, en su día se le mató un montón a los dos, a Rubén y a Bartomeu. Acertaron con Dembélé, Y lo digo yo, que soy el Barça 8 años después, claro. En el 2015, que tenía en mente a un chaval francés de 19 años que... No, las elecciones de 2015 no, fue el 2017, Y el chaval tenía 19 años en el 2017, que tenía monitorizado desde hace un par de temporadas. Se trataba de Ousmane Dembélé, fichado el verano anterior del Stade de Reims por el Borussia Dortmund. No es el Stade de Reims, era el Rennes. El Stade de Reims es otro equipo. Era el Rennes. No el Stade de Reims. ¿Veis cómo hablan sin saber? O sea, mezclan los equipos. Esto no me había enterado cuando había leído por primera vez el artículo. Bueno, lamentable. Pues vamos con el solomillo de la cuestión. Por el Dortmund, por 19 millones de euros, que yo creo que fueron 15, también, no 19. Que no, ese es el año que había que ficharlo. Y que en su primera temporada había sido elegido para formar parte del mejor 11 de la Bundesliga. Se contemplaron otras opciones como la del también francés Kingsley Coman, cedido por la Juve al Bayern, que lo acabaría fichando por 21 millones de euros, y que años más tarde sería el autor del gol de la victoria en la final de la Champions 2020 contra el PSG, bajo las órdenes de Hansi Flick. No era Kingsley Coman, era Mbappé el que se tenía que... En ese momento hablaba de que era Mbappé, no era Coman o Dembélé, era Mbappé con 18 años o Dembélé con 19, que ya había acabado de explotar con el Mónaco, y se le podía haber fichado, y se eligió a Dembélé. No se valoró la posibilidad de Mbappé. No se valoró. Qué mentirosos sois, porque en el Barça se tenía el convencimiento de que el jugador priorizaba jugar en el Madrid. Pero si se lo podíamos haber quitado. O sea, ¿y qué convencimiento es ese si tú vas con la pasta por él y se la pagas y acaba viniendo aquí? Y como Luis Enrique a otro equipo se transforma, que puede, a lo mejor, no digo que hubiese ocurrido, se hubiese hecho el Barça, quién sabe, pero había que haberlo intentado. Es que de verdad, vaya hojazos, ¡Uy, qué bien lo hizo, Bartomeu! ¡Qué bien lo hizo! Fichó al bueno, pagó lo que no está escrito, y se ha demostrado 8 años después cuando no está en el Barça. ¡Es bestial! El tiempo se echaba encima por el inicio de la competición y Robert se mantuvo firme en su decisión final. Vaya, basada en la polivalencia, Ousmane Dembélé para poder jugar por ambas bandas. Mentira, porque por la izquierda no rendía igual. Y con gran capacidad para ese equilibrio. Conocedor del dinero ingresado por Neymar, el Borussia Club vendedor se frota las manos y le arranca a los blaugrana la cifra de 150 millones de euros, sumando las variables de fácil cumplimiento. O sea, pues eso, 150 por el traspaso del Mosquito. ¡Ay, qué barato nos ha salido, Lluís Canut, qué barato nos salió!
una cantidad tan considerable y sobre todo un cúmulo de lesiones graves. ¿Por qué será? Porque no le controlaban bien, y su culpa también de no controlarse bien, porque estaba pasando de todo, que lo obligaron a pasar por el quirófano, cercenaron la trayectoria del Prometeo. Esa es culpa de las lesiones, no de que se tomaba todo esto en broma y de que no era el que había que fichar en ese momento, ¿vale? El Prometeo extremo del Camp Nou, donde se genera una división entre los proclamados Dembelivers y los críticos con su fútbol anárquico que no comprendía el estilo Barça. Pues lo estás diciendo tú. Al mismo tiempo se hicieron correr toda serie de bulos sobre una supuesta vida nocturna disipada. ¿Bulos? No, si lo ha confirmado él en una entrevista hace poco, diciendo que no tenía que haber estado comiendo ahí pizza en casa jugando a la Play hasta las tantas y no sé qué cosas más que llegó a hacer, que no tenía que haberlo hecho. Si no, eso no son bulos, son verdades. Algo que le hizo llegar a un directivo el propio secretario técnico y que este se encargó de desmentir. Y ha sido mentira, pues como todas las que nos contaban antes. No, pero las mentiras te las cuenta Laporta ahora, todo mal y todo mentira. Transcurridos 5 ejercicios en los que se jugaría 127 partidos con 24 goles marcados, pues bastante. Y ahora va, y en una temporada el PSG hace más goles que nunca, de verdad, tremendo. Como Blaugrana marchó traspasado el PSG por 50 kilos, cantidad con la que se amortizaba su fichaje. Sí, bueno, gracias, nadie os quería pagar, nadie quería pagar nada por Dembélé, gracias a Laporta que le puso esa cláusula, para que nos diesen algo, un equipo que tuviese pasta, nos lo quisiese fichar y por lo menos amortizamos 50 millones, que ya es pasta, aunque el jugador evidentemente ahora vale mucho más. La exigencia de Luis Enrique cambió de Dembélé empezando por su posición, dejó las bandas para jugar delante o centro, con libertad de movimiento. Los 33 goles en 49 partidos fueron clave en la conquista de la primera Champions para el conjunto parisino y para situarse junto a Lamine Yamal en la pole de aspirantes al Balón de Oro. Méritos reconocidos en el mundo entero, menos en el perverso entorno barcelonista. ¡Ay, qué perversos somos! Que matamos a Novita injustamente y a Roberte. No eran unos paquetes, estaban salvando al Barça, no lo estaban destruyendo. E hicieron muy bien en fichar a Dembélé en su día y por el dinero que lo ficharon. Claro que sí, pero somos súper perversos, no lo sois vosotros con Laporta, que va, hombre. Nosotros no somos el entorno. Lluís Canut no es entorno, ni como Xavier Bosch, ni como Figo Frieros, ni Titella Lorente. Esto no es entorno negativo contra el Barça diciendo que Laporta lo hace todo mal. Somos nosotros que nos quejamos mucho porque Novita casi se carga el club. Claro que sí, fichando a Dembélé por 150 kilos después de lo de la venta de Neymar. Es tremendo, o sea, cómo le dan la vuelta a todo. Que continúa negando a Dembélé la condición de futbolista diferencial, pero eso había que demostrarlo en el Barça. Y solo demostró a cuentagotas y al final un poco con Xavi. Ay, ya, porque creía en él. Y al final el tiempo le acabó dando la razón al bueno de Robert. Claro que sí, Robert, que el mejor secretario técnico de la historia, Robert Fernández, claro que sí, hombre. Y Novita el mejor presidente de la historia del Barça. Claro, porque lo digo yo que soy Lluís Canut y me daban sobres como el Titella y Figo Frieros. Que dejaría al club, Robert, sin reconocimiento alguno. ¡Ay, qué pena, Anda y lárgate ya, hombre, paquete. Que nos ha arruinado el club con Novita. Qué malo soy yo que no lo reconozco, que fichó a Dembélé y era buenísimo. Pero lo ha sido solo en el PSG, con Luis Enrique. Al final de la... no, Luis Enrique no le entrenó en el Barça, porque justo cuando llegó Dembélé es cuando se fue Luis Enrique y entró... otro grandísimo en la historia del Barça de esa época, como avalador Robert Fernández, el gran entrenador Ernesto Valverde, que casi nos hunde también el club entero, entre todos, entre Novita, Robert Fernández y Valverde en el banquillo, tremendo. Pero todos eran muy buenos y lo que hace Laporta y los que pone está muy mal. Si te convencieron alguno al final de la primera temporada de su flamante fichaje. Flamante fichaje, flamante. ¿Habéis visto qué delirante artículo? Qué delirante artículo para seguir a estas alturas defendiendo, que teníamos razón, que el bueno era Novita como presidente, el bueno era Robert Fernández como director técnico, que Badeco es un paquete, malísimo, lo hemos matado hasta la saciedad. Y Ernesto Valverde, qué gran entrenador también, qué gran época aquella, y qué Dembélé, qué grande en el campo durante todos aquellos años, No, porque ahora en el PSG puede ser Balón de Oro. De verdad, demencial. Si no veis demencial este artículo, es de los más demenciales que he podido retratar últimamente. Pues has quedado planchadito, Canut. Y ya se te ve, el plumero no se te ve, lo tienes colgándose del culo, porque es que de verdad, como si fueras un pavo real. Suscribiros, nos vemos en próximos vídeos, a retratos y lo que venga, porque no voy a parar para dejar a todos estos como merecen, que es planchaditos, con sus sobrecitos que cobraban del Novita y tal, que se cargaban el club y ahora todo mal con Laporta, todo mal, Se acertó con Dembélé, claro que sí, hombre. Es que hay que tener huevos para decir estas cosas. Nos vemos en próximos vídeos, Auromaníacos. Suscribiros, no os olvidéis, quien no esté suscrito, que se suscriba, ayudarme a crecer. Vamos.